El vacío del espacio del universo 11 era silencioso, pero no vacío. Había un lugar donde la destrucción no era caos, sino una función. Un mundo sin vida, un dominio únicamente para el propósito de un ser cuya existencia misma estaba ligada al fin de las cosas. El mundo del destructor. Allí, flotando entre fragmentos de roca oscura y polvo cósmico, se encontraba Vermaut, el dios de la destrucción del universo 11. Solo, sin su ángel, sin testigos. Sus pies no tocaban nada. Flotaba con la elegancia de quien no necesitaba un suelo debajo de sí mismo. Pero su rostro no mostraba paz, mostraba inquietud, porque algo estaba cambiando en el cosmos. Vermaut, el dios de la destrucción del universo 11 era quien se encontraba en el lugar. Que su apariencia de payaso no te engañe, el hecho de que tenga ese cargo habla por sí solo. Belmont cerró los ojos, sintió el flujo del ki del universo, miles de millones de vidas, miles de millones de energías. Pero había algo más, una especie de anomalía, un vacío, una ausencia donde debería haber presencia. Luego sus ojos se abrieron lentamente. Sal de donde quiera que estés. Su voz no fue un grito, fue una orden. El silencio fue lo que quedaba, durante unos segundos, nada ocurrió. Hasta que una sombra se deslizó lentamente sobre un fragmento de roca cercano. No fue un destello, no fue una explosión, fue algo mucho peor. Una presencia que no necesitaba anunciarse. Desde la oscuridad, una figura caminó hacia la luz tenue de una estrella distante. Un ser delgado, cubierto por una capa negra que parecía absorber la luz. Su piel era pálida, sus ojos estaban vacíos y antiguos, sin esperanza, sin vida. Gorr el carnicero de dioses hizo acto de presencia. Vermaut entrecerró los ojos, no sintió reverencia, no sintió miedo, pero sí sintió peligro. Puedo saber quién eres irrumpiendo en mi territorio. Jamás te había visto. Dijo Vermaut con una voz firme y autoritaria. Puedo notar que eres alguien fuera de lo normal por tu energía, tienes un poder muy grande. Estás en lo correcto, Dios. No soy un mortal, soy el que le prepara el funeral a los dioses. Luego de esas palabras, el silencio se volvió pesado. Belmont, tras oír la respuesta del carnicero de dioses, este sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de desprecio. ¿Pero qué es esto? Otro loco que cree que puede desafiar a un destructor. Yo he borrado galaxias enteras con un solo gesto. Lo sé perfectamente. Lo observé, vi cómo destruías mundos, cómo decidías quién vivía y quién debía desaparecer. Ya he visto a miles como tú, yo ya he matado a dioses capaces de hacer exactamente lo mismo. Así que si intentaste impresionarme o intimidarme con tu respuesta, déjame decirte que fracasaste en el intento. Entonces, en ese caso deberías saber que estás ante tu final. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he oído esa frase. Misma frase gastada y dicha por todos los dioses que cayeron ante mi espada. Tú no serás la excepción. Tienes agallas para atreverte a hablarme así. No son agallas. Son un hecho asegurado. Luego de esas palabras, Belmont comenzó a perder la paciencia ante la actitud de Gorr. Belmont atacó primero sin advertencia, sin palabras, levantó la mano y una esfera de energía púrpura se formó de forma instantánea. Hakai. La energía destinada a borrar cosas que existen. La lanzó sin pensarlo 2 veces, la esfera atravesó el espacio como un cometa divino. Pero Gorr no se movió, y extendió su mano. La oscuridad se deslizó por su brazo como una especie de tinta viva. Luego la esfera de la Kai impactó, hubo una explosión y una luz, pero luego hubo oscuridad y silencio. Cuando el polvo cósmico se disipó, Gorr seguía allí, intacto. La espada negra había dividido la energía como si nada. Segundos después de que ocurriera esto, Belmont abrió los ojos con sorpresa real por primera vez. Vaya, esto es interesante. ¿Pudiste resistir el Hakai? Veo que no estabas alardeando. Y bien. Eso es todo. Esto es todo lo que tienes. No me impresionas. Luego de esas palabras, Belmont se sintió ofendido por el comentario de Gorr, y este desapareció con su velocidad divina, reapareció frente a Gorr y lanzó un golpe directo al torso. El impacto hizo que el espacio vibrara como un terremoto, pero Gorr no retrocedió, solo giró el torso absorbiendo la fuerza. Y Gorr respondió con un corte horizontal. Belmont retrocedió esta vez, una marca apareció en su brazo. Sangre divina comenzó a flotar en el vacío. Y por primera vez, Belmont sintió dolor. ¿Pero qué?
Esto es imposible, ¿cómo fue capaz de hacerme sangrar? ¿Quién demonios es este sujeto? Se decía Vermouth en su mente, negándose a creer que ese individuo encapuchado logrará herirlo. Aún así, Vermouth no se quedó de brazos cruzados, y decidió en continuar la pelea, pero esta vez ahora se le empezó a notar el enojo en su expresión. Siempre es igual con ustedes. ¿Qué cosa? Que los dioses siempre se creen los justos. Los dioses siempre se creen tener derecho a decidir quién vive y quién muere. Se creen con el derecho de hacer lo que les plazca solo por estar en estándares superiores a los mortales. Tú no eres diferente, tienes la misma arrogancia que me he topado una y otra vez. Ese es mi deber. Yo mantengo el equilibrio del universo. Gracias por probar mi punto. Puras excusas como siempre. El aura de Vermouth comenzó a explotar de enojo y el espacio se agrietó. Tú solo mantienes a los mortales viviendo con el miedo a ti. Pero eso se acaba hoy. Respondió Gorraún sin cambiar su fría expresión, mientras se preparaba para el combate nuevamente. La pelea continuó durante un tiempo, explosiones, choques, golpes que hacían temblar el lugar. Pero poco a poco, Vermouth comenzó a cometer errores, porque Gorr no atacaba con furia, atacaba con paciencia. Con experiencia y con memoria, pues él ya ha matado a miles de dioses anteriormente, y cada uno le enseñó algo. Vermouth no era exactamente algo nuevo para él. Vermouth le lanzó un ataque final, y una enorme explosión de Akai surgió en el escenario. Pero Gorr ya lo había previsto desde antes, él se deslizó entre la explosión y apareció frente a Vermouth, y acto seguido, la necroespada le atravesó el pecho a Vermouth, hiriéndolo de gravedad y haciéndole escupir una gran cantidad de sangre. Vermouth se quedó inmóvil, y su respiración se volvió más pesada. Y luego miró a Gorr con clara incredulidad en sus ojos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo eres capaz de lastimarme? Cof. Esto no debería ser posible. Te lo advertí. Pero tu estúpido ego te condenó. Te dije que soy aquel que trae el fin para los dioses. Ya he matado a miles de dioses antes que tú. Tú no eres nada especial. No. Espera, no tienes que hacer esto, lo que hago es por obligación, si me matas el equilibrio podría romperse, por lo que más quieras perdóname la vida. ¿Pero qué es esto? Un dios suplicando por su miserable y patética vida. ¿Acaso mostraste piedad mientras eliminabas a todos los mortales de cada mundo que borraste? ¿Por qué deberías tú recibir misericordia? Ustedes los dioses son una vergüenza. Mejor desaparece de mi vista, maldita escoria. Vermouth luego cayó de rodillas, y su energía comenzó a disiparse. Pero Gorr no se retiró, él extendió su mano, y el All-Black reaccionó, haciendo que la oscuridad se expandiera, y se infiltró en el cuerpo del dios moribundo. Un grito desgarrador surgió de la boca de Vermouth, un grito de pérdida, su poder, su esencia, su ki divino, estaban siendo absorbidos. El destructor estaba siendo consumido e integrado. Gorr cerró los ojos y sintió el poder. El Akai, la energía de destrucción fluyendo dentro de él, adaptándose y fusionándose con él. Cuando Gorr terminó de absorber todo ese poder, Vermouth, el dios de la destrucción del universo 11 había llegado a su fin, y dejó de existir, y ahora solo quedaba polvo y silencio. En otra región del cosmos, una figura flotaba entre dimensiones observando el tejido del universo. Dicha figura no era otra que la Ángel Margarita. Su mirada era tranquila y precisa, ella había estado supervisando anomalías dimensionales menores. Pero entonces, algo ocurrió, algo fuera de lo normal. Una sensación extraña, un vacío repentino, y un silencio en el flujo del ki. Varios segundos después, ella sintió que el ki de alguien desapareció, pero no era el ki de cualquiera, ese ki ni siquiera le pertenecía a un mortal. El ki que ella sintió desaparecer, fue nada más y nada menos que el ki divino de Vermouth. Su ki había desaparecido, y esto lejos de tranquilizarla, le dio una sensación muy extraña. No estaba asustada, pero eso la inquietó bastante, pues le pareció extremadamente raro que el ki de su dios destructor haya desaparecido así como así, sin explicación aparente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no mostró miedo, no mostró ira, solo mostraba curiosidad. Esto es demasiado extraño. ¿Qué le habrá sucedido al señor Vermouth? No pudo haber sido destruido, ¿o sí? Pero, eso no es posible.
El único mortal capaz de rivalizar con los dioses es el guerrero Jiren, pero él no tiene motivos para hacer algo contra Bermaut. A menos que haya una amenaza bajo nuestras narices sin que nos demos cuenta. Se decía la ángel para sí misma tratando de analizar la rara situación que estaba sucediendo, y ella giró suavemente su báculo, desapareció del lugar donde se encontraba. Tiempo después, Margarita apareció en el mundo donde residía el ya difunto dios destructor del universo 11, pero lo único que ella encontró fue un profundo silencio. Una gran oscuridad, ruinas flotantes, y en el centro de todo una extraña figura. Figura que permanecía de pie, inmóvil, cubierta en sombras. No era otro que el carnicero de dioses, quien permanecía paciente, como si él ya hubiera anticipado su llegada. Ella observó el vacío donde debería estar Bermaut, pero no encontró su cuerpo, no había restos, solo su ausencia. Luego su mirada se posó en Gorr y lo analizó, midió su energía y enseguida comprendió. Así que, tú eres el responsable. La voz de la ángel fue suave y educada, pero firme. Gorr, al escuchar su voz, giró lentamente para mirarla. Sus ojos, ahora contenían algo nuevo, algo más profundo y más pesado. El poder de un destructor. Has llegado muy tarde. Respondió Gorr con total frialdad en su voz. Margarita no respondió de inmediato, solo observó y por primera vez en siglos. Sintió algo inusual. Pero no era miedo ni tampoco rabia, sino algo más peligroso. Interés. Porque frente a ella, había un mortal, que acababa de matar a un dios de la destrucción, y vivir para contarlo. El silencio que dejó la muerte de Bermaut no era normal. No era la calma habitual después de la destrucción, era un vacío antinatural, como si el universo mismo estuviera reajustándose. En el centro de ese vacío, Gorr, el carnicero de dioses, permaneció inmóvil. La Black Kaun se deslizaba lentamente sobre su brazo, asimilando los últimos restos del poder de destrucción que había arrancado de su presa con anterioridad. Pero Gorr no celebraba, ni tampoco bajaba la guardia, porque él había sentido su llegada, incluso antes de que ella apareciera. Un leve destello, suave y elegante, sin violencia. Margarita se encontraba flotando tan solo a unos metros de distancia, con una postura recta y con una expresión serena. Con su báculo en mano, sus ojos recorrieron el espacio donde antes existía Bermaut. No había rastro, no había energía residual significativa, nada. Y eso, era lo verdaderamente inquietante. Su mirada se posaba en Gorr, lo observaba detenidamente en silencio como un fenómeno inesperado. Es curioso. La desaparición de un dios de la destrucción suele dejar una huella considerable en el tejido del universo. Pero aquí, solo hay silencio. Gorr no respondió de inmediato. Él la observó de forma analítica, y analizó cada detalle. Su postura, su respiración, y su energía. Y entonces lo comprendió, no era una diosa, ni tampoco una mortal, era otra cosa. Algo más alto en jerarquía. La eternidad negra reaccionó con cautela, mientras Gorr analizaba a la ángel que tenía enfrente. Y Gorr finalmente replicó. Puedo notar que no eres como él. No. Estoy en un nivel superior. Pero tú tampoco eres como los mortales de este universo. Ni siquiera puedo sentir ningún ki mortal en ti. Mi mortalidad se desvaneció hace milenios. El intercambio de palabras entre ambos era frío, preciso, y con cada palabra medida. Margarita descendió lentamente unos centímetros, así reduciendo la distancia entre ambos. No invadía, no presionaba, pero tampoco retrocedía. Has eliminado a un dios de la destrucción. Y no solo eso. Has absorbido su poder. Eso no debería ser posible. Los dioses no son tan especiales como siempre le gusta creer. Margarita, al oír la respuesta de Gorr, ella sonrió apenas, pero no con burla, sino con curiosidad. Esa es una afirmación interesante. Especialmente viniendo de alguien que claramente no pertenece a este sistema. Todos los sistemas, siempre terminan igual. Con dioses decidiendo quién vive y quién muere. Siempre tienen la misma arrogancia de creer que pueden hacer lo que quieran, solo por poseer habilidades más allá que un mortal. No soy ninguna diosa. Estoy por encima de la jerarquía que sostiene a los Akaisin. Soy un ángel. Yo era quien supervisaba el trabajo de Bermaut, antes de que lo eliminaras. Entonces entiendes lo que ellos hacen. ¿A qué te refieres? A la destrucción que provocan.
a los mundos que eliminan, a las vidas que deciden borrar. Eso es parte del equilibrio del multiverso. Gor soltó una leve exhalación tras oír la respuesta del ángel. Equilibrio, esa palabra ya le resultaba muy gastada para él. Equilibrio. Equilibrio esto, equilibrio aquello. Siempre usan la misma excusa para justificar sus abusos de poder. No son abusos de poder. Si un mundo queda inestable, podría generar caos. Por supuesto. Me olvidé de la excusa del caos, un clásico. Ya me lo veía venir. La tensión entre ambos era cada vez más fuerte, como si una pelea estuviera a punto de estallar en cualquier minuto o segundo que pasaba. Por tu poder, siento como si estuviera enfrente de una anomalía. Y una bastante peligrosa. Has alterado el balance de este universo. Y no es el primer universo donde he hecho tal cosa. Ese balance ya ha estado roto desde antes de mi llegada. Puede que hayas matado a Vermaut, pero él no era el único. Todos los demás universos tienen dioses, y otros ángeles como yo. Eso es perfecto para mí. Significa que tengo más plaga que eliminar. La atmósfera cambió sutilmente. Margarita sostuvo su báculo con naturalidad, en guardia y postura relajada. ¿Puedo saber al menos tu nombre? ¿Quién eres exactamente? Solo soy aquel que pone fin a los cielos. Me conocen como Gor, el carnicero de dioses. Interesante. Entonces, supongo que yo también estoy en lista, ¿no es así? En ese caso, te advierto desde ahora que no te será nada fácil acabar conmigo. No cometo el error de subestimar a lo que tengo enfrente de mí. Vaya, eso es muy sensato de tu parte. Respondió Margarita con una sonrisa relajada, y con la guardia en alto. Después de la conversación hubo silencio, el universo mismo parecía contener la respiración. Dos entidades, dos perspectivas diferentes, dos fuerzas cósmicas que aún no se movían. Pero ambos sabían una cosa, esto apenas ha comenzado. Ninguno de los dos anunció el ataque, simplemente ocurrió de manera repentina. Margarita desapareció pero no mediante velocidad, sino por precisión, el espacio ni siquiera alcanzó a distorsionarse. Y entonces, un impacto tomó lugar. El báculo chocó contra la All Black. La explosión de energía partió la oscuridad del vacío como un relámpago blanco. Por primera vez desde que él llegó al universo 11, Gor retrocedió, y sus ojos se entrecerraron. Margarita ya estaba detrás de él. Y otro golpe se llevó a cabo, Gor giró apenas a tiempo para bloquearlo. Pero esta vez sintió algo diferente, era como si cada movimiento de ella hubiera sido calculado antes incluso de comenzar. Minutos después, la pelea empezó a moverse a velocidades absurdas. Choques negros y blancos atravesaban sistemas enteros en cuestión de segundos, fragmentos de luz explotaban, asteroides eran pulverizados por simples ondas de choque. Pero mientras el combate avanzaba, Gor comenzó a notar algo inquietante. Margarita jamás desperdiciaba movimiento alguno, ni uno solo. Momentos después, Gor lanzó una tormenta de sombras, miles de cuchillas negras surgieron del vacío y rodearon al ángel desde todas direcciones. Contra Vermaut, un ataque así lo habría obligado a usar defensa inmediata. Pero Margarita simplemente caminó entre ellas. Cada movimiento de ello fue mínimo, elegante y preciso. Las cuchillas pasaban a milímetros de su cuerpo, no la alcanzaban en ningún momento, como si el universo mismo era quien evitara que fuera dañada. Los ojos de Gor se endurecieron tras presenciar dicha hazaña. Ya veo. No peleas como una diosa. Ya te lo dije, estoy por encima de un dios destructor. Respondió ella todavía manteniendo la calma. Y entonces atacó en serio. Margarita levantó una mano, solo una, y el espacio alrededor de Gor se congeló de forma conceptual. El movimiento dejó de obedecerle por un instante, eso fue suficiente. El báculo de la ángel golpeó directamente el pecho de Gor. La explosión lanzó al carnicero de dioses a través de varios asteroides gigantescos. Y por primera vez, la sangre apareció, con un tono oscuro, cayendo lentamente en el vacío. Gor se detuvo finalmente entre restos de rocas destruidas. Pero respirando más pesado. Él miró la herida y sonrió apenas, no de alegría, sino de comprensión. Sí. Tú sí eres diferente. Margarita lo observó desde la distancia. Por primera vez, su expresión cambió ligeramente, mostrando una curiosidad genuina, porque ese golpe habría destruido a la mayoría de los seres del universo. Pero Gor seguía de pie.
Debo reconocer que tu resistencia es extraordinaria. Tu autocontrol me irrita, ¿sabes? Soy buena haciéndote perder la paciencia, ¿eh? Pues, gracias por el halago. Respondió Margarita de forma provocadora, pero fue una provocación en el sentido de querer hacerle perder la compostura en combate, pero Gor no cayó en su táctica. Y volvió a desaparecer. Ahora ambos comenzaron a pelear más en serio. El combate dejó de parecer una batalla, y empezó a parecer un desastre cósmico. Gor creó gigantescas bestias negras hechas de oscuridad viviente, Margarita las destruyó con movimientos precisos de su báculo. Ella manipulaba la energía angelical con una absurda precisión. Gor respondía adaptándose constantemente, aprendiendo cada minuto que pasaba, se volvía más peligroso y eso Margarita lo notó. Gor comenzó a cambiar su estilo y dejó de atacar de manera frontal. Él empezó a estudiar patrones, ritmos y reacciones, la pelea dejó de ser brutalidad y pasó a convertirse en estrategia. Margarita apareció detrás de él nuevamente, pero esta vez Gor ya se lo esperaba. La All Black se transformó instantáneamente decenas de espinas negras que explotaron en todas direcciones. Margarita logró esquivarlas, pero una de las espinas rozó su brazo. Un pequeño corte apareció, y Margarita observó la herida que tenía. Luego ella levantó levemente la mirada hacia Gor y por primera vez, la serenidad constante de su rostro mostró algo más seriedad. Porque Gor acababa de lograr algo extremadamente difícil. Había conseguido adaptarse a un ángel. Gor respiraba más pesado ahora, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Al fin, he encontrado una guerrera digna. Ahora entiendo, por qué Vermouth cayó. Respondió Margarita mientras sostenía su báculo con más firmeza, pero su voz seguía calmada, pero esta vez se escuchó más fría que antes. El espacio comenzó a agrietarse alrededor de ambos. La energía de Gor mezclada con el poder destructor que absorbió estaba evolucionando durante el combate, y Margarita lo percibía. Y eso la obligó a dejar de contenerse. Ambos desaparecieron simultáneamente. El universo entero parecía oscurecerse. Choques de energía negra y plateada atravesaron galaxias enteras, el combate había superado la escala de todo un planeta, de una estrella, incluso de todo un sistema solar. Era una batalla entre dos entidades que ya no parecían pertenecer a una guerra normal. Finalmente hubo un último impacto de ataque, la All Black y el báculo angelical chocaron directamente. El vacío explotó, y hubo un silencio sepulcral. Cuando la energía comenzó a dispersarse, ambos seguían de pie, heridos, pero vivos. Y por primera vez desde que el combate comenzó a tener lugar, Gor comprendió algo importante, no podía derrotarla tan fácilmente. Y Margarita por su parte también comprendió algo igual de peligroso, si la batalla continuaba por más tiempo. Gor seguiría adaptándose. Y ambos lo entendieron al mismo tiempo. Esta pelea no tendrá un final sencillo. Y flotando entre restos de estrellas destruidas, ambos permanecieron inmóviles. Mirándose de manera desafiante el uno al otro. Varios sectores del cosmos del universo 11 se encontraban deformados por la batalla entre él, carnicero de dioses, y la ángel Margarita. Las estrellas cercanas parpadeaban deformados de forma inestable, y la gravedad se fracturaba por momentos. Incluso el flujo del ki universal parecía haberse alterado. Y en medio de todo ese desastre ambos seguían de pie. Gor respiraba lentamente. La All Black cubría gran parte de su cuerpo ahora, reaccionando violentamente al inmenso poder angelical que enfrentaba. Y sus heridas comenzaron a regenerarse. Frente a él estaba Margarita, pero ahora con sus vestimentas de ángel dañadas, lo cual sorprendió a la ángel, por primera vez, enfrentaba a alguien que ha sido capaz de hacerle frente. Una fina línea de sangre descendía por uno de sus brazos. Algo que probablemente no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Ya veo. Te adaptas demasiado rápido. Yo ya he sobrevivido a miles de dioses. Adaptarme es la única razón por la que sigo vivo. Margarita guardó silencio, porque sabía que eso era verdad, cada minuto de combate había vuelto más peligroso a Gor. Y si aquello continuaba, la ventaja angelical eventualmente desaparecería. Y por primera vez desde el inicio de la pelea, Margarita entendió que no podía seguir conteniéndose. No contra alguien que no solo fue capaz de eliminar a un dios destructor, sino que para colmo fue capaz de sobrevivir por bastante tiempo contra ella, un ángel. Luego su báculo angelical brilló con intensidad, y el espacio alrededor comenzó a estabilizarse por pura influencia de su energía.
Gor lo sintió inmediatamente, y la presión aumentó más que antes. La Eternidad Negra reaccionó como una bestia acorralada. No puedo permitir que alguien como tú siga merodeando por el cosmos. Todos los dioses dicen lo mismo. Creen que tienen derecho a todo. No soy una diosa. No me importa lo que seas, caerás igual que tu dios destructor. Defiendes el mismo sistema. Luego de ese intenso intercambio de palabras, ambos atacaron al mismo tiempo. El choque destruyó una luna cercana de forma instantánea. Margarita apareció frente a Gor y desató una serie de golpes imposibles de seguir incluso para la mayoría de entidades divinas. Una lluvia de golpes precisos y perfectos. Cada impacto dirigido a puntos específicos del cuerpo, cada movimiento diseñado para limitar la regeneración de la All Black. Y le funcionó. Por primera vez, Gor comenzó a retroceder, un golpe del báculo impactó su costado, otro golpe fracturó parte de la armadura negra, y el tercero atravesó directamente su hombro. La sangre negra explotó en el vacío. Gor gruñó, pero no cayó. Jamás había aprendido a caer. Mientras Gor recibía los ataques, él observaba los movimientos de Margarita. Sus ritmos, sus pausas microscópicas y sus patrones de ataque. Porque incluso la perfección tiene estructura y puede romperse. Margarita reapareció detrás de él nuevamente, pero esta vez Gor mostró una sonrisa pequeña y oscura, y ella lo notó demasiado tarde. La All Black no se movió hacia ella, se movió hacia el espacio mismo. La espada atravesó el vacío, y la oscuridad explotó alrededor de ambos, pero no era un ataque directo, sino una trampa. Miles de fragmentos de sombras comprimidas comenzaron a deformar el espacio cercano, alterando mínimamente las trayectorias del movimiento. A causa de esto, Margarita empezó a perder precisión solo durante un instante. Pero un instante fue suficiente para alguien como Gor. Gor sin previo aviso, apareció frente a ella demasiado rápido, y la All Black atravesó directamente el abdomen de la ángel. Los ojos de Margarita se abrieron apenas, mostrándose sorprendida ante lo que acababa de suceder. Esto no es posible. Tú también puedes sangrar. Quiere decir, que ustedes también pueden morir. Qué irónico, ¿no? Acabaste recibiendo el mismo destino que tu compañero. Margarita levantó la mirada hacia él, y por primera vez, mostró tristeza. No por sí misma, sino por lo que acaban de ocurrir, porque ella comprendió algo terrible. El equilibrio del universo 11 acababa de colapsar. La All Black comenzó a consumir energía angelical, y esta vez, el proceso fue aún más violento. El cuerpo de Gor empezó a fracturarse parcialmente, su piel se abrió en múltiples puntos, pues la energía era demasiado inmensa, demasiado pura y demasiado antigua, incluso le estaba llegando al límite. Pero eso no lo detuvo, ¿o no? Él no piensa detenerse jamás. Margarita cerró lentamente sus ojos mientras su energía era drenada. Pero no gritó ni tampoco suplicó, solo habló por una última vez. Ahora entiendo. ¿Quién diría que un ángel pudiera ser derrotado al final? Supongo que todo tiene una primera vez. Dijo Margarita finalmente resignada a aceptar su destino, pero Gor no respondió. La energía angelical inundó completamente la oscuridad, el vacío entero comenzó a temblar. Luego de varios minutos, el cuerpo de Margarita se desintegró lentamente partículas de luz plateada. Y ella desapareció silenciosamente, como una estrella apagándose. Luego de lo sucedido, hubo un silencio sepulcral. Gor cayó de rodillas al haber absorbido semejante poder, pues la energía que acabó de absorber estaba inestable. El poder de Vermaut, y ahora el poder angelical de Margarita chocaban dentro de su cuerpo. Pero la All Black comenzó a evolucionar. Se volvió más monstruosa que antes. Gor levantó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano al dolor real, pero también algo más peligroso, un crecimiento absurdo de poder. Él ya había absorbido el poder de otros dioses anteriormente, pero absorber a un ángel fue como ascender hacia un nuevo nivel para él. Mientras el universo 11 temblaba por la desaparición simultánea de su destructor y su ángel, Gor observó las estrellas distantes, sus ojos vacíos ahora contenían una nueva verdad. Los dioses de este multiverso, no eran el final de la cadena, había algo más arriba, algo mayor y más antiguo, y la mirada de Gor comenzó a dirigirse hacia arriba, hacia las verdaderas autoridades del multiverso. Porque la guerra ya no era solo contra dioses, ahora era contra el cielo mismo. Este poder supera incluso a los dioses que alguna vez juraron ser eternos. He consumido destructores. He derribado ángeles.
Y ahora siento el peso de cielos enteros temblando ante mí. Un solo panteón ya no representa desafío alguno. Podría extinguir legiones de dioses en apenas unos instantes, borrar sus nombres, quebrar sus tronos, y convertir sus reinos divinos en cementerios olvidados. Que los restantes cielos escuchen esto. Que cada dios escondido tras su trono, cada falso guardián, cada verdugo disfrazado de salvador se prepare. Porque sus tumbas ya están cavadas.